Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues vamos a continuar con el ejemplo que estábamos desarrollando en el vídeo anterior. Recordamos, estamos utilizando la función CSS de la librería jQuery para leer y cambiar atributos CSS. Así que vamos a continuar con el ejemplo. Habíamos conseguido en el vídeo anterior que en el primer bloque de noticias de esta página web, pulsando en el botón de aumentar, fuera aumentando paulatinamente pues, el tamaño del texto, ¿no? Y de esta forma facilitar la lectura pues, a personas que pudieran tener dificultades de visión. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es conseguir que en este mismo bloque de noticias también funcione el botón de disminuir, es decir, que al pulsar en disminuir, pues el texto vaya modificando su tamaño, se vaya haciendo cada vez más pequeño. Y como os podéis imaginar, si sabemos realizar lo anterior, que trata de aumentar el tamaño, pues también sabremos realizar esto, que trata de disminuir. Lo primero que tendremos que hacer es, en la función ready, poner a la escucha el botón de disminuir del primer bloque. Luego entonces lo que hacemos es mencionar el objeto document y a continuación pues utilizar el método getElementById. Y en esta ocasión pues tendremos que hacer referencia a disminuye1, porque así es como se llama el botón, ¿no? Y ahora pues lo ponemos a la escucha con addEventListener y de la misma forma le decimos que tiene que estar a la escucha del evento click y que cuando este evento se produzca pues llame a una función que todavía no tenemos hecha que se llame disminuir. Y como tercer argumento de este método addEventListener false. Bien, pues una vez que ya tenemos a la escucha este botón, lo que tenemos que hacer es construir otra función más que nos permita disminuir el tamaño, ¿no? ¿Podríamos hacerlo todo en la misma función? Sí, quizás sí, pero de momento yo lo veo más sencillo en dos funciones independientes. Luego entonces aquí creamos la función disminuir, luego entonces función disminuir, abrimos la llave, la vamos cerrando ya y el código pues va a ser muy parecido al que vimos en el ejemplo anterior, al que vimos en la función anterior, ¿no? Luego entonces voy a copiar absolutamente todo el código de la función aumentar. Lo que voy a hacer va a ser eliminar esta línea del comentario del alert que hicimos en el vídeo anterior para que no me ocupe espacio. Y bueno, pues lo único que habrá que hacer en este código es, en vez de multiplicarlo por 1.05, pues habrá que multiplicarlo, por ejemplo, por 0.95, es decir, por un multiplicador un poquito más pequeño del tamaño que tenga en ese momento, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios y nos vamos al navegador y actualizamos con F5, el botón de aumentar sigue aumentando, como vimos en el vídeo anterior, y el de disminuir, pues ahora por primera vez disminuye el texto. Si jugáis a disminuirlo una y otra vez, va a llegar un momento en que ya no puede disminuirlo más. Es decir, ahora mismo pues llega al tamaño mínimo que puede coger este texto, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los dos botones que funcionan, el de aumentar y el de disminuir. ¿Cómo hacer que funcionen también los botones de aumentar y disminuir de los otros bloques de noticias? Bueno, pues como os podréis imaginar, si hacemos exactamente lo mismo para el resto de los botones, pues sería una forma de conseguirlo, ¿no? Pero claro, sería mucho código que copiar y que pegar. En primer lugar, tendríamos que poner a la escucha a los otros 4 botones, con lo cual estas instrucciones habría que copiarlas y pegarlas pues 4 veces más y de esta forma tener una escucha para cada botón. Pero también lo que tendríamos que hacer es repetir estas funciones con otros nombres, por ejemplo, aumentar 2, disminuir 2, aumentar 3, disminuir 3, para que funcionen en los otros bloques de noticias, porque tener en cuenta que estas funciones que hemos construido nosotros ahora mismo funcionan solamente con el bloque de noticias 1. Lo podríamos conseguir, pero el código no sería muy elegante, ¿no? Quizás lo podríamos hacer de esta otra forma. Yo quiero reutilizar la función aumentar y que valga para todos los ejemplos, no solamente para el primer bloque de noticias. Entonces, para ello, pues haremos lo siguiente. Es un concepto que creo que hemos utilizado ya en algún momento, pero que profundizaremos en el futuro. Tendremos que manejar un poquito el objeto que desencadena el evento. Mirad, cada vez que nosotros ponemos un objeto a la escucha, como por ejemplo el primer botón, cuando el usuario hace clic en ese botón, bueno, pues se produce el evento, ¿no? Y al producirse el evento lo que hacemos es llamar a la función. Internamente, aunque no lo vemos, está ocurriendo también un segundo proceso, y es que en el momento en el que el usuario hace clic en ese elemento se genera un objeto. Un objeto que es el objeto evento, es decir, el evento, el desencadenante de la acción, ese clic, pues el código JavaScript lo trata como si fuera un objeto, con sus propiedades y sus métodos, ¿no? Ya hemos hablado también en vídeos anteriores un poquito de programación orientada a objetos.
El que haga esto internamente, sin que nosotros lo veamos, nos permite, en la función a la que estamos llamando, en este caso, por ejemplo, sería aumentar, manipular ese objeto del evento con sus propiedades y sus métodos. De tal forma que yo puedo averiguar con la propiedad target de este objeto evento quién ha sido el desencadenante del evento. Oye, ¿ha sido el botón aumenta 1? ¿Ha sido el botón aumenta 2, que todavía no lo hemos construido? ¿El botón aumenta 3? ¿Quién ha sido? ¿No? Eso nos da cierta ventaja porque una vez que sabemos quién ha sido el desencadenante del evento, con un condicional if podemos decirle que haga una cosa u otra. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, en la función aumentar lo que tenemos que hacer es decirle que reciba por parámetro el objeto del evento, ¿no? Entonces, ese objeto del evento, que se construye de forma automática, se almacena en esa variable que acabamos de crear ahí, en ese parámetro que acabamos de crear ahí dentro de la función aumentar. Por convención, a los parámetros de tipo evento se les suele llamar e, pero bueno, los podéis llamar como queráis, le podéis llamar evento, mi objeto, como queráis. El caso es que el objeto del evento queda almacenado ahí. Y eso ya nos permite lo siguiente, mirad. Este código que hemos construido pues hace un instante nos sirve, pero habrá que modificar algunas cosas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer aquí es construir este condicional if, pero previamente vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar zona actuación. Una vez que hemos creado esa variable, ahora sí construimos el condicional if de la siguiente forma. Le decimos if e, que es el objeto del evento, ¿no? Punto target, la propiedad target, es igual a aumenta 1. Bueno, ¿qué le estamos diciendo con esto? Bueno, le estamos diciendo, oye, mira a ver si el objeto que ha desencadenado el evento es aumenta 1. Y eso lo conseguimos con la propiedad target. Y en el caso de que esto sea cierto, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, pues abrimos la llave del if, la vamos cerrando y le vamos a decir que zona actuación, que es la variable que nos hemos creado hace un instante, ya le iba a poner aquí un acento sin querer, va a ser igual a, comillas, almohadillas, noticia 1. Es decir, si el objeto que ha desencadenado el evento, e.target, es el botón aumenta 1, el que tenemos identificado como aumenta 1, en ese caso la zona sobre la que tendrás que actuar va a ser el primer bloque de noticias, ¿no? Y esto pues lo tendremos que hacer también para el resto de botones. Luego entonces aquí lo que haremos será a continuación construir un else if diciéndole que si e.target, es decir, si el objeto desencadenante del evento es aumenta 2, bueno, pues en este caso lo que tendrá que hacer es zona actuación, tendrá que ser igual a noticia 2, ¿no? Y lo mismo con el 3. Recordamos del vídeo anterior que tenemos identificados los div con noticia 1, noticia 2 y noticia 3, ¿no? Luego entonces aquí vendría, aquí se cierra la llave de este else if, otro else if, con la última posibilidad. e.target igual aumenta 3, es decir, si el objeto que ha desencadenado el evento es el tercer botón, aumenta 3, en ese caso, zona actuación, pues tendrá que ser igual a noticia 3. Y una vez que hemos evaluado con el correspondiente if else if quién ha sido el desencadenante del evento, o mejor dicho, o dicho de otra forma, en qué botón hemos hecho clic, si hemos hecho clic en aumenta 1, en aumenta 2, en aumenta 3, pues una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es modificar el código que teníamos de antes, ¿no? Y decirle que nos almacene en tan defecto, pues, el valor CSS font size, pero no de la noticia 1, sino de zona actuación. De esta forma conseguimos que si, por ejemplo, el usuario ha hecho clic en el botón 2, es decir, en el segundo bloque de noticias, en aumenta 2, bueno, pues la zona de actuación va a ser noticia 2. Entonces aquí realmente estamos accediendo a la propiedad CSS de noticia 2, ¿no? Y luego, pues debajo le decimos que tan defecto es igual a parseInt de tan defecto, esto como antes, pero nuevamente aquí le tendremos que decir que actúe sobre zona actuación. Y con esto, pues si no me falta ningún detalle, habremos conseguido que esta función de aumentar pues sea válida para cualquier botón, ¿no? Y lo mismo habría que hacer con disminuir. Luego entonces, mirad lo que voy a hacer. Voy a copiar todo este código, lo copiamos y lo pegamos dentro de la función disminuir. Se podría optimizar incluso un poco más sacando esta variable fuera, ¿no? Y declarándola como global para que sea accesible desde las dos funciones. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, pues aquí habrá que modificar nuevamente zona actuación.
y también habrá que modificar zona actuación aquí. Lo mismo que hemos hecho en la función anterior. Y bueno, ya tan solo nos falta identificar o poner a la escucha al resto de botones, porque hasta ahora solamente tenemos a la escucha aumenta 1 y disminuye 1. Y esto también se puede hacer de una forma más elegante, pero de momento lo voy a hacer de la siguiente manera para que lo entendáis. Aquí copio 2 veces más y cambio, pues aumenta 1 por el 2, disminuye 1 por el 2 y aquí pues por el 3. Aquí será aumenta 3 y disminuye 3. Con lo cual ya están todos los botones a la escucha. Hecho esto, guardamos cambios, vamos a navegador, actualizamos con F5, vamos a ver si funciona el primero. El primero, pues el botón de disminuir no funciona, ahora veremos por qué. Vamos a ver si funciona el segundo. El botón de disminuir arrastra el error. He debido de cometer algún error a la hora de identificar a este botón. Ya sé dónde está el error, a la hora de llamar a la función. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se me ha olvidado decirle a la función disminuir que también tiene que recibir por parámetro el objeto del evento para que sea capaz de detectar quién ha sido el que ha originado el evento, ¿no? Para ello, pues metemos una E, un parámetro al cual llamamos E dentro de la función, ¿no? Además, esta función tiene que detectar si el objeto que ha originado el evento, pues es disminuye 1. En este caso no aumenta. Como he hecho un copia-pega, pues se me ha olvidado cambiar estos valores, ¿no? Luego entonces disminuye 1, disminuye 2 y disminuye 3. Porque si no estamos poniendo, o le estamos preguntando siempre acerca de los botones de aumentar, ¿no? Y en este caso los que tienen que funcionar son los de disminuir. Luego entonces aquí, pues le preguntamos por los botones de disminuir, concretamente por disminuye 2 y disminuye 3. Bueno, pues ahora yo creo que sí, guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y comprobamos a ver si el botón de aumentar funciona y el de disminuir pues también, ¿no? Y también tiene que funcionar con los otros dos bloques y efectivamente así es. Bueno, pues ya tenemos aquí el ejemplo completado, ¿no? 3 bloques de noticias, las cuales podemos modificar su tamaño de manera individual, con diferentes botones de aumentar y disminuir. Ahora bien, el código no nos ha quedado demasiado elegante, sobre todo dentro de la función ready, a la hora de poner a los botones a la escucha. En este caso tenemos 6 botones, con lo cual, bueno, pues hacemos un copia-pega y nos queda un bloque de texto, como veis aquí, nada elegante, ¿no? Pero imaginaos que tuviéramos muchos más elementos. En vez de 6 botones, imaginaos que tenemos 15 botones. Bueno, pues nos quedarían 15 líneas y eso no es nada elegante. Se puede optimizar el código de otra forma. Podemos utilizar un método, una función perteneciente al objeto document, diferente a getElementById, que ya hemos utilizado, creo, en vídeos anteriores, que es la función querySelectorAll. La función querySelectorAll permite identificar pues, elementos que tenemos en una página web en base a su selector o etiqueta, ¿no? Entonces, mirad lo que voy a hacer, voy a comentar todo este bloque, bueno, pues para no perderlo de referencia, por si queremos reutilizarlo en el futuro. Pero esto quedaría mucho mejor de la siguiente forma. Creamos una variable a la cual vamos a llamar, por ejemplo, botones y le vamos a decir que es igual a document.querySelectorAll. Aquí está. Y como etiqueta que tiene que identificar, vamos a decirle que identifique todos los elementos input que tenemos en nuestra página web. Es decir, lo que acaba de hacer esta función perteneciente al objeto document pues es identificar todos los elementos input que tenemos en esta página web, con lo cual todos los input type button han quedado identificados. ¿Y dónde lo almacena? Lo almacena en botones. Botones no es una variable normal y corriente, sino que es un array. Además de que ya hemos utilizado en vídeos anteriores esta función querySelectorAll, también hemos visto en vídeos anteriores el funcionamiento de los array, ¿no? Entonces ahora mismo dentro de este array, dentro de esta matriz llamada botones, han quedado identificados y guardados todos los elementos en cada una de las posiciones del array. En la posición 0 el primer botón, en la posición 1 el siguiente botón. Lo que hay que hacer ahora es recorrer ese array con un bucle for para ir poniendo los botones a la escucha. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Creamos un bucle for y le decimos que varíe igual a 0, es decir, desde la posición 0 hasta la longitud que tenga este array, que nosotros sabemos que es de 6 elementos, pero si además utilizamos la propiedad length del objeto array, pues además este for valdría en el caso de que en el futuro agreguemos a la página web más botones, ¿no?
y le decimos que incremente en 1 el valor de la variable i a cada vuelta de bucle. Y dentro de este bucle for lo que le decimos es que identifique, o mejor dicho, ponga a la escucha a los elementos que hay en botones de i. Luego entonces botones de i.addEventListener, y aquí pues vamos a decirle que le ponga a la escucha del evento click y que en ese caso pues llame a aumentar. Y también lo vamos a hacer para la otra función, vamos a hacerlo para la función disminuir. Luego entonces otra vez botones de i.addEventListener, también pues lo ponemos a la escucha del evento click y en este caso pues que llame a la función disminuir. Y como tercer argumento, false. Bueno, pues acabamos de poner a la escucha a todos los botones que tenemos en nuestra página web y además les hemos dicho a los botones que en el caso de que haga clic llame a dos funciones. Y esto lo hacen todos los botones. Por ejemplo, el botón de aumentar, el primero, el del bloque de noticias 1, cuando hagamos clic en él va a llamar tanto a esta función como a esta. Y podríais pensar, entonces va a hacer las dos cosas a la vez, aumentar o disminuir. No, porque si recordáis, en la función de aumentar le hemos dicho que la zona de actuación es noticia 1, es decir, que haga su trabajo siempre y cuando el objeto del evento, el objeto desencadenante sea aumenta 1. Pero nunca disminuirá el texto, porque aquí, en la función que disminuye el texto, no le estamos diciendo, oye, mira a ver si el objeto desencadenante del evento es aumenta 1. Aquí ni aumenta 1, ni aumenta 2, ni aumenta 3 están. Gracias a que tenemos el código de esta forma, con diferentes if en cada una de las funciones, a pesar de que los botones llaman a las dos funciones, pues los de aumentar solamente funcionarán dentro de esta función de aumentar y los botones de disminuir pues solamente funcionarán dentro de esta otra función de disminuir. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, el código queda un poco mejor. Fíjate que aquí hemos utilizado 4 líneas de código, aquí habíamos utilizado ya 6. La ventaja que tiene esto es que si tienes 15 botones, siguen siendo 4 líneas de código. Guardamos cambios, como decía, nos vamos al navegador, F5, y vamos a ver si esto sigue funcionando. Bueno, pues parece ser que sí. Funciona perfectamente y ya tenemos el código pues mucho mejor optimizado. Bueno. Con esto hemos visto pues, un ejemplo práctico donde hemos utilizado las dos primeras sintaxis de la función CSS de la librería jQuery. Si recordáis del vídeo anterior, la función CSS tenía 3 posibles sintaxis. Hemos utilizado ya las dos primeras. Vamos a ver ahora un ejemplo muy parecido a este que acabamos de realizar, donde ver la última sintaxis que puede tener la función CSS. Y es que podemos cambiar un montón de propiedades con sus correspondientes valores en bloque, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo muy parecido al anterior. Para este ejemplo vamos a manipular la página web que veis en pantalla, que vuelven a ser 3 bloques de noticias, pero en esta ocasión cada bloque de noticias, en vez de tener 2 botones, uno que aumenta y otro que disminuye, pues tienen un botón de modo lectura. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Pues al pulsar en este botón de modo lectura, en cada uno de los bloques, vamos a conseguir que se cambien varias propiedades del texto. Hasta ahora solamente habíamos cambiado una, que era el tamaño. Vamos a ver cómo cambiar en bloque, por ejemplo, el tamaño, el color y además el fondo del elemento div, ¿no? Que van a ser pues varios elementos, varias propiedades. Entonces, volvamos al código. El código de la página es muy parecido. Lo único que ocurre es que en la tabla pues solamente hay un input type button, no hay dos, y están identificados como mlectura 1, mlectura 2 para el de bloque de noticias 2 y mlectura 3 para el tercer bloque de noticias, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, o que ya sabemos esto, lo que habría que hacer es lo siguiente. Dentro de la zona de JavaScript, pues para empezar la función ready, luego entonces $document, eso sí, bien escrito, a ser posible, y aquí pues vamos a construir la función ready. No necesito el evento dentro de la función ready, igual que antes. Y lo que voy a hacer va a ser poner a la escucha a los 3 botones. Luego entonces var botones, tal y como hice en el ejemplo anterior, creamos el array, es igual a document.querySelectorAll. Aquí lo tenemos y vamos a decirle que nos identifique todos los elementos input. Con lo cual acabamos de identificar a todos los botones. Y ahora con un bucle for, pues recorremos ese array hasta que i sea menor que botones.length. Si tenéis dificultad con esto, podéis repasar vídeos anteriores donde hablamos de los arrays. Incrementamos el valor de la i
Y dentro de este bucle for, pues lo que hacemos es decirle que botones de i pues esté a la escucha at event listener del evento click y que llame a una función que todavía no tenemos, que se va a llamar modo lectura. Y como tercer argumento, false. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, tan solo nos queda crear la función modo lectura. Pues función modo lectura. Abrimos la llave de la función, la vamos cerrando. Y lo que tenemos que hacer aquí pues es igual que antes. Var zona actuación. Y ahora pues con diferentes if identificar, ¿no? Luego entonces aquí vendría un if punto target igual a m lectura 1, porque así es como se llamaba el primer botón. Bueno, pues entonces abrimos la llave y le decimos que zona actuación va a ser igual, abrimos comillas, de noticias o noticia, mejor dicho, 1, es decir, el primer bloque, igual que antes. Y habría que construir los correspondientes else if. Voy a detener el vídeo porque es igual que antes, voy a construir los else if y dejaré para el final el bloque de propiedades. Bien, pues ya están construidos todos los else if, igual que en el ejemplo anterior, y ahora vendría pues la función CSS en bloque y sería de la siguiente forma. Identificamos la zona de actuación, es decir, $zona actuación, y aquí le decimos que utilice la función CSS. Y en este caso, pues, cuando se trata de modificar un bloque de propiedades, a continuación del paréntesis hay que abrir una llave. Y a continuación de la llave, pues van entrecomilladas la propiedad CSS con el valor y dos puntos. Es decir, igual que si hiciéramos una hoja de estilos interna o externa. Es decir, aquí, por ejemplo, le diríamos background color. Aquí se cerrarían las comillas. Ahora vendrían dos puntos y a continuación el valor que le queremos dar. Yo quiero poner esto con un color de fondo negro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cogemos el negro. Vamos a ver si el Dreamweaver me deja cogerlo bien. Ahí está. Y ahora la novedad está en que la siguiente propiedad pues va separada por una coma. Es decir, coma y ahora vendría la siguiente propiedad. Y la siguiente propiedad que quiero modificar es font size. Bueno, pues font size y lo mismo, dos puntos. Y el tamaño, vamos a ponerlo directamente en 20 píxeles. Y fijaos que tanto la propiedad como el valor siempre va entrecomillado. Y ahora iría a la tercera, y la tercera propiedad es que me lo deje, entre comillas, claro, alineado, justificado, es decir, text align. Y aquí, pues, vamos a echar un poquito esto a la derecha, que se nos pierde, dos puntos, y el valor de la propiedad, justify. Ahora, bueno, pues se cerraría la llave, después de estas comillas, se cerraría el paréntesis de la función CSS y luego punto y coma. Esta sería una forma, ¿no? Pero queda mucho mejor incluso si haces un intro después de cada coma. Es decir, si esto lo pones así, pues incluso se ve bastante mejor, como si estuvieras haciendo una hoja de estilos. Esto se puede hacer perfectamente, ¿no? Es decir, cada propiedad con su valor en un renglón diferente. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, vamos a el documento, actualizamos con F5 y pulsamos en el botón de modo lectura, por ejemplo, del primer bloque de noticias. Vemos que nos ignora por completo. Bueno, pues se me habrá olvidado un detalle, como me suele ocurrir con frecuencia. Me perdonáis, lo que se me ha olvidado en esta ocasión es que la función tiene que capturar el evento. Es decir, dentro de modo lectura tenemos que decirle que reciba por parámetro el objeto del evento para después poder utilizarlo dentro del código y saber pues quién ha sido el que ha originado el evento, ¿no? Ya de paso estoy observando que hay otro error a la hora de declarar la variable. Debe de llamarse zona actuación. Otro error más de sintaxis que puedo apreciar, vaya, he escrito fatal en esta ocasión, pues aquí había puesto event listener. Bueno, vamos a ver si ahora guardamos cambios, vamos al navegador F5, pulsamos en el primer bloque, ahí está, el segundo también, el tercero también. ¿Qué ocurre? Pues que le he puesto el fondo negro, pero no le he puesto el color del texto blanco, entonces lo que estamos consiguiendo es que se vea el fondo negro, pero al ser el texto negro, pues realmente no leemos nada. Tenemos que agregar una propiedad que también pues, se me ha olvidado, que es el color del texto, ¿no? Luego entonces aquí ponemos una coma en la función CSS y agregamos la propiedad color con sus dos puntos y ahora pues el blanco, ¿no? Entonces aquí ponemos almohadilla, las tres Fs correspondientes que corresponde al color blanco y ahora ya sí, guardamos cambios, actualizamos con F5. Y esto es lo que yo perseguía, ¿no? Es decir, darle un modo lectura. Hay muchas veces que la gente que tiene pues, problemas de visión
lee mucho mejor sobre fondo negro y texto blanco que al revés, ¿no? Bueno, pues además hemos aumentado el tamaño del texto y bueno, pues aquí habéis visto cómo utilizar la función CSS con un bloque de propiedades. Bueno, hay días que uno está más brillante con la sintaxis que otros. Hoy, pues como podéis comprobar, no es mi día, ¿no? Pero bueno, el ejemplo pues al final ha quedado terminado y espero que hayáis visto las 3 formas de sintaxis que tiene la función CSS. Bien, vamos a dejarlo aquí en el punto en el que nos encontramos y bueno, pues en los próximos vídeos, como siempre, seguiremos avanzando. Así que hasta entonces, que os vaya bien.